¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuando con las clases de inteligencia emocional que el día de ayer les hice llegar. El día de hoy vamos a continuar con la misma idea acerca de las emociones. Algo de lo que pudieron haber experimentado el día de ayer y con toda alevosía y ventaja es que hayan sido confrontados con la idea de que no estamos siendo inteligentes emocionalmente, que nuestras emociones no han sido educadas de manera adecuada. Sin embargo, no quiero que caigamos en condenación. Lo que se pretende más que todo es que tomemos cartas en el asunto y dejemos que Dios vaya moldeándonos. El fin y la meta de nuestra vida como creyentes es parecernos cada vez más a Jesús. Y si nuestra meta y nuestro fin es parecernos cada vez más a Jesús, entonces instrumentos como esta clase de inteligencia emocional, nos ayudan en este propósito. No se trata entonces de que nos sintamos frustrados, de que nos sintamos condenados, sino más bien de que podamos percibirnos a nosotros mismos en nuestras debilidades y permitirle al Espíritu Santo que trate con nosotros. Entonces, si me acompañan por favor a Jeremías 18:1, sería una buena manera de comenzar con la idea del día de hoy, ¿sí? Nos dice en Jeremías capítulo 18, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. He aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Cuando Dios habla con Jeremías, le instruye acerca de la realidad del oficio del alfarero, cómo el alfarero tiene en sus manos masa que va forjando paso a pasito y que la va haciendo de acuerdo a su voluntad, pero que cuando esta masa se echa a perder, el alfarero pues vuelve a moldearla. Nosotros tenemos una identidad original con la cual Dios nos creó. Las emociones son mensajeros de esa identidad interior. Lo decía el de ayer, el espíritu fue hecho por Dios para establecer nuestra identidad. El alma es quien expresa esas emociones por las cuales Dios nos creó. Y entonces cuando el alma no está sana, cuando el alma está herida, las emociones se expresan de una forma inadecuada. Y de eso se trata este taller, de poder arreglar estas emociones que han sido trastocadas, de poder arreglar estas emociones que por alguna razón se deformaron en el proceso, que es lo que Dios está haciendo a través de talleres como este y de las enseñanzas que nos ha estado dando en estas últimas fechas, es replanteando nuestra identidad, moldeando lo que originalmente es. Vamos a decirlo de esta manera. Cuando se hace una vasija de barro, hay tres elementos importantes. Hay más, por supuesto, pero hay tres elementos importantes en la formación de una vasija de barro. El primer elemento es, por supuesto, el alfarero. El segundo elemento es la rueda del alfarero. Y el tercer elemento es el barro. Cuando estos tres elementos se conjuntan de forma adecuada, se forman vasijas de barro hermosas. Resulta entonces que el alfarero pues no es el problema. El alfarero tiene la habilidad. En este caso el alfarero es Dios, nuestro Padre, quien nos está formando a su imagen y semejanza y quien nos creó desde un principio con ese propósito. Pero resulta que el barro se va formando grumos, va formando partes que se van secando antes de tiempo. De repente el barro está muy lleno de agua, muy húmedo, y eso produce que no se pueda trabajar de forma adecuada. Es maleable de más y entonces se deshace en las manos del alfarero. Y el tercer elemento, decíamos, es la rueda, las circunstancias que rodean a ese barro. Nuestra formación emocional tuvo mucho que ver
con lo que nos rodeaba. Por supuesto que nuestras emociones las expresamos de la manera en que lo aprendimos. Desde niños aprendimos a expresar las emociones como los expresaban nuestros papás, porque mucho de lo que aprendemos, recuerden que lo aprendemos por observación. Y si la manera en que nuestros papás expresaban sus emociones era inadecuada, entonces nosotros aprendimos de la misma forma. Por poner un ejemplo, si nuestros papás eran de expresar sus emociones gritando, si tenían, por ejemplo, ira, se gritaban uno al otro, nosotros aprendemos al ir creciendo que esa es la manera adecuada en que debemos expresar una emoción. En vez de hacerlo de la manera adecuada, de la manera en que Dios nos lo enseña. Cuando vemos, por ejemplo, a Jesús estando enojado con los cambistas, Él no se agarra gritándoles, Él simplemente empieza a mostrarles su ira, molesto con ellos, en la manera en que empezó con un látigo a tirar, ¿verdad?, todo lo que los cambistas hacían. Y cualquiera puede decir, pero es que Jesús se salió de control. Y la Biblia dice que airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y si es así, entonces, si Jesús nunca pecó, en Hebreos nos enseña claramente que Jesús nunca pecó. Entonces, ¿cómo podemos decir que esta emoción no es pecado? Bueno, lo que pasa es que Jesús estaba expresando algo que en el Antiguo Testamento, para ser exacto en Isaías, nos está diciendo, bueno, no tan exacto, para más o menos aproximarnos, en Isaías nos dice que el celo de la casa iba a consumir a Jesús. Entonces, él estaba celoso, él estaba indignado, si lo pueden llamar de esta manera, por la situación en la que estaba viviendo el pueblo de Israel. En este caso específico, la razón por la que se hicieron los sacrificios fue para expresar un arrepentimiento. La exposición era parte de este arrepentimiento, el exponer tu pecado. Tenías que ir con un becerrito, tenías que ir con un palomito, tenías que ir con un borreguito, todo el camino hasta llegar hasta el templo. Y eso exponía tu pecado, porque aunque no se ven específicamente cuál era tu pecado, tú ibas a arrepentirte de un pecado específico y por eso estabas yendo al templo. Cuando ellos en vez de permitir que trajeran su animal desde abajo, desde la parte donde venían de su casa, y no solamente eso, además, ellos les proporcionaban el servicio VIP de llevar su sacrificio hasta donde estaba, en este caso, el sacerdote, para que pudiese hacer el sacrificio. Y eso impedía entonces que el pueblo de Israel en realidad mostrara un verdadero arrepentimiento. Por eso es por lo que Jesús se indignó. Al entender esto, vemos por qué la expresión de su enojo de esa manera. Con eso les estaba diciendo que él desaprobaba esta manera de hacer dinero, de hacer comercio a través de los sacrificios. Lo mismo sucede entonces con nuestra vida. Resulta que hay razones por las cuales nos podemos estar enojados, ¿no? Así como la rueda del alfarero, esas circunstancias que rodean al barro son las que pueden determinar que la masa sea moldeable o no. Si la rueda está demasiado rápida, entonces no permitirá que el alfarero pueda moldear de forma adecuada. Y si la rueda está demasiado despacio, entonces la masa va a terminar por despedazarse porque no tiene la consistencia que le da la velocidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Por supuesto que Dios quiere cambiar tus circunstancias, pero primero quiere moldear tu identidad. Quiere que vuelvas a tu identidad original con la que Dios te formó. Y eso es lo que precisamente estamos tratando de hacer al aplicar la inteligencia emocional. Formar la identidad. Volver a deshacer, como lo dice en el versículo 4, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija. O sea, Dios no quiere desecharnos.
Dios quiere rehacernos y no para Él estar complacido solamente, aunque Él se complace con nosotros. Él es feliz cuando nosotros somos felices, pero la única manera de que ese barro, de que nosotros seamos plenos y cumplamos con el propósito por el cual fuimos formados, es que ese barro cumpla con las especificaciones por las cuales se le está usando. En este caso nosotros, la única manera de sentirnos plenos como seres humanos es que nuestro propósito sea claro y sea cumplido. De otra manera, entonces, solamente estaremos dando vueltas y vueltas y vueltas y sin ningún propósito, al igual que la masa que no es formada en la rueda del alfarero. ¿Qué está haciendo Dios entonces en este tiempo, en esta cuarentena específicamente, en este tiempo en el que le estamos permitiendo a través de la búsqueda de Él, a través de ir tratando con temas específicos sobre nuestra identidad, con temas específicos acerca del propósito, con temas específicos acerca de lo que está hablando, por ejemplo, Pablo en estos días acerca de la autoridad y cómo aplicarla y cómo es la autoridad realmente delante de Dios, cómo es que nos creó, qué tipo de autoridad nos delegó? Y pues ahora sí que si quieren investigar más sobre el tema, pues les invito a que se metan a las 8:30 de la noche por medio de los links que hemos estado otorgándoles por medio de WhatsApp. Resulta entonces que Dios quiere moldear esta masa que somos nosotros a su imagen y semejanza, tal como lo dice en Génesis 1, 26, 27 y por ahí, ¿no? Nos quiere moldear a su imagen y semejanza, no para hacer copias fidedignas de Él, sino porque esa es la razón por la que fuimos creados y al fin y al cabo eso es lo que nos hace felices. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que no vivas condenado, que no vivas frustrado, que no vivas en decepción con los demás, que no te aísles por miedo a ser dañado y todo lo que nuestras emociones está trayendo como consecuencia. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues precisamente a través primeramente de reconocer las áreas en las que estamos fallando y en las que necesitamos ayuda. Y segundo, por supuesto, utilizando instrumentos como este. En este caso, yo tengo fe en que este instrumento del conocimiento de lo que es la inteligencia emocional nos va a permitir ser plenos, ir más allá y que permitamos que ese instrumento ponga esos detallitos pequeños que nos hacen falta. Y bueno, el día de ayer, como se acordarán, estuvimos autoexplorando nuestras emociones, autoexplorando nuestra alma, dándonos cuenta quiénes somos y pues hoy vamos a continuar con la misma dinámica con un ejercicio. Al final del ejercicio voy a dar algunas especificaciones. Yo les voy a, por medio de WhatsApp, a compartir junto con este video. Si ustedes están viendo este video por otro medio, entonces también lo voy a poner en la parte de abajo, lo que son los ejercicios para que ustedes puedan llenarlos y seguirme en esta transmisión y que no se pierdan, por supuesto, ¿verdad? Voy a tratar de ahorita, permítame un segundo, ver la manera. No, creo que no me permite. Quería yo compartirles pantalla desde mi celular, pero creo que desde aquí no tiene esta aplicación. No lo había hecho nunca por medio de YouTube. Investigaré y ya les podré compartir pantalla. Pero por lo pronto les quiero compartir la manera en que yo llené esta tabla. Esta tabla se llama Rastreando Emociones. Y bueno, se las muestro así en la pantalla para que ustedes puedan verla rápidamente. Y bueno, pues no sé si les está llegando, creo que ahí se ha de ver al revés, pero como les digo, nuevamente se los voy a compartir por medio del WhatsApp, si a ustedes les llegó invitación por WhatsApp, y si no, de todas formas lo voy a dejar en los comentarios al final en este video, para que ustedes puedan echarle una vista y contestar este cuestionario, esta tabla. Esta tabla entonces se compone de 5 columnas, las cuales tienen cada una especificación. En la primera columna nos dice el nombre de la emoción. Entonces tú tendrás que ponerle nombre a
algunas emociones para poderlas analizar. La segunda es qué siento con respecto a esta emoción. La tercera, en dónde lo siento, en qué parte de mi cuerpo experimento esa emoción. La tercera, qué pienso cuando experimento esta emoción específica. Y la última, qué hago, cómo actúo cuando experimento esta emoción. Bueno, la primera entonces es el nombre de la emoción y vamos a tomar en cuenta el ejemplo que nos regala precisamente el manual. Lo primero es felicidad. Bueno, pues si el nombre de la emoción que estoy experimentando es felicidad, ¿qué siento cuando experimento esta felicidad? Bueno, tal vez mi cuerpo se siente liviano, con vigor, entusiasmado. ¿En dónde siento esta emoción? ¿Dónde siento la felicidad? Bueno, aquí esta persona nos dice que en la espalda, en el pecho, la cara y los pies. ¿Qué pienso cuando siento felicidad? Qué bonita es la vida, qué bueno que me pasó. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo cuando experimento felicidad? Pues soy cortés, con buena disposición, entusiasmado para cualquier tarea. Bueno, ese es nuestro primer ejemplo. Vamos a nuestro segundo ejemplo para ver qué tal nos va. Vamos con un ejemplo que es dificilito tratar entre los cristianos porque le tenemos mucho miedo a la ira, al coraje en este caso. Bueno, para llenar entonces nuestra primera columna le vamos a poner coraje. Y yo les voy a hablar sobre mi propia experiencia, ¿verdad? ¿Qué siento cuando experimento la emoción de coraje? Pues me siento con frustración, siento ganas de responder a algo precisamente con palabras, me siento, además de frustrado, me siento como que no soy entendido por las personas que me rodean. ¿En dónde lo siento? En las manos, como se darán cuenta, en los dientes, en la quijada, y ayer les había compartido, y en el estómago, siento ese coraje, esa ira, ¿verdad? ¿Qué pienso cuando experimento la ira, el enojo? Qué terrible, no me entienden, no estoy siendo escuchado, me siento ignorado. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Eso es lo que estoy experimentando en mi pensamiento. ¿Cómo actúo cuando experimento ira? Bueno, pues a, a ser agresivo en mis palabras, empiezo a ser un poco, empiezo a ser un poco terco, contesto con agresividad, sobre todo con mis palabras, ¿verdad? Ok, como se darán cuenta para analizar esta primera emoción, lo que yo les estoy expresando es la ira. Y la forma en que me siento es ignorado, por decirlo así en pocas palabras. ¿En dónde lo siento? Bueno, generalmente en mis manos, en mi quijada, lo aprieto mucho, y en la parte de mi estómago. ¿Qué pienso? Siento que las personas, o pienso que las personas me ignoran, pienso que no me entienden. ¿Y qué hago? ¿Cómo actúo? Pues actúo con agresividad. Bueno, seguramente desde que yo, antes de nacer, experimenté o me di cuenta a través de mi familia, a través de todo lo que, no antes de nacer, sino más bien desde antes de nacer y en todo mi proceso de crecimiento, desde los 0 a los 6 años, 7 años, que es el proceso de formación del carácter, yo observé que en mi casa la manera de expresar la ira era a través precisamente de decir palabras agresivas. Y entonces aprendí por observación que la mejor manera de expresar mis emociones es siendo agresivo con mis palabras. Entonces, ¿qué tengo que hacer después con esta emoción? Bueno, es algo de lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero nada más para adelantarles un poco, darme cuenta la manera en que fui educado y reeducar mi emoción a cómo puedo expresarla de forma más adecuada. ¿Qué tal si en vez de ser agresivo con mis palabras y echarle la culpa a otros por lo que me está pasando, que es lo que normalmente hago cuando estoy enojado? Bueno, ¿qué tal si mejor en vez de eso le digo, por ejemplo, a mi esposa, ¿sabes qué? Estoy enojado porque me hiciste sentir
rechazado por tus palabras, me hiciste sentir que no era importante para ti y por eso es por lo que cada vez que haces esta situación específica, no voy a hablar sobre temas propios de mi esposa y mío, ¿no? Pero porque pues no tiene que ver conmigo, sino con mi esposa. Cuando haces esta situación específica, por eso respondo con ira. Perdóname primero por haber respondido de esta manera y segundo, pues te expreso mis emociones. Ya lo que tú hagas con esta información es cosa tuya, ¿no? Entonces no estamos poniendo sobre la otra persona la responsabilidad. Eso es importante, mis amados, que me están escuchando a través de esta grabación. No es poner sobre otro la responsabilidad de mis emociones. No es descansar sobre el otro lo que me toca a mí, hacerme cargo de mis propias emociones. Y más allá, tú como cristiano que me estás escuchando en esta grabación, como creyente, como persona de fe, lo que hacemos es lo siguiente. Señor, ayúdame con mi ira. Por favor, te suplico que quites esta emoción que me está dañando a mí y a los que me rodean. Tal vez tu oración es diferente a la mía, pero más o menos por ahí va, ¿no? Señor, quita esta emoción. Y Dios, pues desde el cielo casi casi te ve con cara de, no entiendes, hijo. Dios nos hizo seres emocionales. Al igual que el barro no cambia su composición química para poder ser moldeado como una vasija hermosa, igualmente Dios no quiere cambiar tu composición. Dios lo que quiere es la forma en que lo expresas. ¿Qué hizo el alfarero cuando el barro no se moldeó de manera adecuada? Pues simplemente lo volvió a hacer masa y volvió a formarlo. Le echó más agüita para que no se endureciera. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Forma de nuevo la manera en que expresamos las emociones. Pero Dios no quiere que dejes de expresar tus emociones. Lo que Él quiere es más bien mostrarte por qué es por lo que estás expresando esta emoción de forma inadecuada y cambiar la manera en que lo estás haciendo. De esta manera, entonces, de esta forma, empiezas a ser moldeado. Empiezas a educar tus emociones, que de eso se trata la inteligencia emocional. Vamos a pensar, por ejemplo, en otra emoción, la tristeza. Es una de las emociones que también se nos hace difícil. Y entonces, ¿qué siento cuando estoy triste? Bueno, pues me siento decepcionado, me siento condenado. ¿En dónde lo siento? Pues la tristeza la siento en el pecho, se me clava aquí en el corazón, en la parte que decimos que es el corazón, pero en esta parte, como en el diafragma. ¿Qué pienso cuando me siento triste? Siento que la vida no es lo que yo pensaba, pienso que no estoy dando lo que los demás esperaban, pienso que las personas me rechazan porque me lo merezco o que son injustos conmigo. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Bueno, pues actúo con decepción frente a la vida, le echo menos ganas, pierdo las fuerzas para hacer lo que estaba haciendo. Se están dando cuenta entonces, por medio de pues, este pequeño tablero tan inocente, ¿verdad? Que nos está mostrando lo que somos. En mi caso muy específico, la manera en que expreso mis emociones, en este caso la tristeza, tiene que ver con que siento rechazo y por eso reacciono de esa manera. La raíz entonces no se encuentra en la manera en que actúo. Y aquí es donde quiero darles una verdad tremenda con respecto a esta clase. No se trata de cómo actúo, sino de quién soy. Y lo voy a decir de otra manera para que se entienda. No es tan importante cómo te comportas, es más importante por qué te comportas como lo haces. Voy a decirlo de esta forma otra vez. Lo que somos tiene que estar en línea, tiene que estar sintonizado, si lo quieres decir de esta manera, con lo que hacemos. O sea, que lo que yo hago en mi vida privada cuando nadie me ve, tiene que ir en línea con lo que otros ven acerca de mí. Jesús lo dijo de esta manera a los fariseos. Ustedes son sepulcros blanqueados.
Por fuera se ven ornamentados, hermosos, pero por dentro hay un muerto, ahí huele a muerto. Dios quiere tratar de fondo. Y precisamente la inteligencia emocional te ayuda a entender quién eres, por qué las emociones se expresan de esa manera, por qué termino por expresar de forma tan inadecuada tal vez mi alegría y termino por comprometerme con cosas que no puedo cumplir. Alguien que es muy alegre y de repente llega a un punto de euforia, se siente tan alegre donde lo están consintiendo que termina por comprometerse con cosas que tal vez no está en sus manos cumplir o que lo llevan a hacer más allá. ¿Qué tal si en vez de comprometerte mejor lo hicieras sin decir nada? ¿Han visto personas así? Yo sí conozco personas así. Y son personas que cuentan con mi estimación y con mi confianza, porque más que palabras son acciones. ¿Cómo lo logró? Se llama inteligencia emocional. Dejar que Dios nos eduque, que el Espíritu Santo te eduque, que tú mismo seas honesto, que te hagas responsable de tus propias emociones y que las expreses de forma adecuada. Bueno, precisamente así como hemos estado llenando hasta ahorita este tablero, esta tabla de emociones, de rastrear las emociones, es que las tienes que ir llenando. Espero que haya quedado bien claro. Después de llenar este tablero, hay que contestar algunas palabras, algunas preguntas más bien, que te van a llevar a reflexionar. Las preguntas son, ¿cómo te sentiste? En la clase en vivo que tuvimos hace un ratito en Zoom, que no las he estado grabando por cuestiones tecnológicas y creo que está redundando para bien porque al estarlas grabando estoy profundizando un poco más y les estoy dando una clase lo mejor posible que puedo con mis capacidades, ¿verdad? Y entonces en la clase en vivo, bueno, pues les llevé a preguntar, ¿cómo te sentiste? Y algunos de ellos expresaban lo siguiente, yo me sentí raro, me sentí extraño porque fui confrontado conmigo mismo. Me empecé a conocer a mí mismo, empecé a darme cuenta que no me conozco. ¿Cuál columna fue la más difícil de llenar? Y bueno, en mi caso muy específico, ¿qué es lo que pienso? Pero algunos en la clase me contestaban qué hago, cómo actúo. ¿Por qué? Porque les costó trabajo reconocer que están actuando de forma inadecuada frente a una emoción específica. ¿De qué te diste cuenta? Bueno, de lo que podemos darnos cuenta y algo de lo que expresaban las personas en la clase en vivo es que se dieron cuenta que necesitan educar sus emociones. Algunos expresaban que hoy es tiempo para cuando tienen niños chiquitos de educarse a sí mismos para poder educar a sus hijos en sus emociones. Otros expresaban que ya sus hijos son grandes, pero que pueden ayudarse a sí mismos para que con su ejemplo puedan llevar a sus hijos a cambiar la manera en que ellos ven sus emociones y que las expresan. Y pues algo de lo que quiero puntualizar en esta pregunta es lo siguiente. Tú no eres responsable de la manera en que el otro actúa, pero sí eres responsable de cómo reaccionas a lo que el otro hace. Y espero que estas clases estén sirviéndote para reeducar las emociones que te han sido enseñadas, la manera en que más bien has sido enseñado a expresar dichas emociones. Dios quiere que aprendas de tus emociones. Ayer lo decía y hoy vuelvo a puntualizarlo. Jesús expresó sus emociones. Jesús enseñó a los más cercanos a Él qué es lo que sentía y por qué lo sentía. Y no tuvo miedo con expresar sus emociones. Lo mismo quiere Dios que nosotros hagamos. Que no tengamos temor a expresarlas, pero de forma adecuada, sin que hagan daño, sin que nos hagan daño a nosotros mismos, sin que exploten o hagan una implosión. O sea, daño hacia afuera o hacia adentro. Y la última pregunta que nos propone este tallercito es, ¿crees poder identificar más emociones de acuerdo a la actividad que se te plasmó? Yo espero que sí. Aquí tiene en nuestra actividad 2, 4 opciones, pero tú puedes añadir las que para ti te parezca bien y rápidamente les recuerdo cuáles son las emociones primarias para que puedan irlas identificando y irlas plasmando en esta tablita tan interesante. La primera es el amor,
miedo, coraje, alegría, tristeza. Número 6, confianza. Y 7, culpa. Ahí les dejo tarea para un buen rato. Ahora sí que cuando termine esta grabación o mientras estás tomando esta clase, yo te propongo que le pongas pausa y empieces a llenar la tabla de forma adecuada. La tablita, otra vez les recuerdo, va a estar en su WhatsApp al mismo tiempo que reciben la liga para este YouTube y de esa manera lo van a poder llenar. También voy a tratar de dejarlo al final en los comentarios para que puedan ustedes darle una revisada, ¿verdad? Y bueno, para terminar o para ya ir cerrando con esta segunda clase, quiero que invitarte a que puedas seguir conociéndote a ti mismo, que puedas seguir entendiendo tus emociones. Por supuesto, más adelante les voy a dar un diccionario de emociones para que puedan expresarlas correctamente. Pero, ¿qué es una emoción? Bueno, nos ha hablado mucho de las emociones, pero yo no entiendo bien a bien. Ya decíamos el día de ayer que la emoción es un mensajero de lo que es nuestra identidad. Nos trata de decir quiénes somos. Es una experiencia compleja. Para expresarlo utilizamos una variedad de términos, gestos y actitudes. Algunas emociones las llegamos a clasificar en positivas o negativas, aunque en realidad no lo son. Son simplemente mensajeros. Ya dijimos que no son negativas o positivas, pero las clasificamos así. Las tenemos en grados variables e intensidades diversas. Existen diferentes teorías en cuanto a su relación y posición de emociones básicas, primarias, secundarias y terciarias. Y la manera en que la expresamos es a través de nuestro cuerpo. Como dato curioso, en el rostro, que es la que más expresa emociones, ustedes se darán cuenta que yo soy muy expresivo con mi rostro. El rostro, que es quien expresa más emociones, tiene 43 músculos solamente en la cara y 12 nervios que pueden expresar un sinfín de emociones. O sea que a través del rostro expresamos emociones. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes alegre? ¿Te sientes enojado? ¿Te sientes, no sé, enamorado? No sé, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de emoción que tú trates de expresar? Pues a través del rostro, todos los movimientos que el rostro nos permite, a través de la cara, a través de las manos, a través de la forma en que te vistes, expresas más de lo que expresas con tus palabras. A este tipo de lenguaje se le llama lenguaje corporal o no verbal. Y pues el día de mañana vamos a ver acerca, por eso es una introducción, mañana volveré a este punto, pero es una introducción para que mañana podamos ver las emociones básicas que nos propone Robert Plutchik, y por lo que les pido que puedan darle una revisadita a esta teoría de las emociones básicas de Robert Plutchik. Plutchik se escribe, Robert es fácil, pero Plutchik se escribe Plutchik. De esa manera lo pueden buscar ustedes en Google, hacer una búsqueda rápida, estudiar un poquito sobre lo que son estas emociones, las emociones básicas, las emociones secundarias, terciarias y así. Vamos a ver el día de mañana. Pero yo quiero cerrar esto con la siguiente reflexión. Seguramente te has equivocado en el proceso de aprender acerca de tus emociones. Seguramente al estar escuchando clases como estas te puedas sentir frustrado por no dar el ancho, por no dar lo que tú crees que Dios espera de ti. Pero déjame decirte que Dios te ama tal y como eres y que lo que está haciendo al destruir la manera en que has vivido no es desarraigarte, no es desecharte a ti. Lo que Él está haciendo es llevarte a la plenitud, a que puedas vivir en la bendición que tú esperas para tu vida, en eso que tú anhelas para tu vida. También Dios lo anhela, que tú seas feliz. No te frustres, no te sientas mal cuando tienes que rehacer alguna área de tu vida. Simplemente permítele a Dios ir rehaciendo, irte adaptando a esta nueva manera de hacer las cosas. Y créeme, Dios te ama y yo también. Y muchas gracias por estar en esta clase por medio de YouTube. Espero que les haya sido clara. Si tienen alguna duda, no
No tengan temor en mandarme sus dudas por medio de YouTube, por medio de WhatsApp. Ya saben, mi número es el 311-161-6765 y yo estaré gustoso de responderles. Muchas gracias y me despido. Cuídense mucho. Les amo abundantemente. Y yo sé que Dios todavía los ama más.